Muy buenos días. Pues en este primer domingo del año vamos a comenzar un tema que espero que sea pues un tema que podemos recordar a lo largo de este año 2021. El tema es inamovibles. Así que quiero presentar ese tema hoy mirando una historia muy conocida. Es de las parábolas de Jesús, que se encuentra en Lucas 6 y también en Mateo 7. Quizás estamos más familiarizados con el lenguaje de Mateo 7, pero estaremos enfocando más bien en el lenguaje de Lucas 6 por una frase que ahora comentaremos. El caso es que Jesús cuenta esta historia al final de su Sermón del Monte. Es su conclusión del sermón y de una manera maestral emplea esta historia para llevarnos a ver la importancia de realmente aplicar las palabras que ha enseñado en este sermón. Así que vamos a lanzarnos con la historia. La historia, como sabemos, cuenta la historia de dos casas parecidas, pero distintas. He intentado hacer este dibujo para representar pues estas casas que a primera vista parecen iguales. Y diríamos, pues es exactamente la misma casa, ¿no? Son dos casitas iguales. Pero Cristo nos lleva a ver que aunque son parecidas, son distintas. No a la vista, sino más bien si hubiéramos visto el proceso de construcción, sabríamos que estas dos casas son distintas. Es que una casa se levantó en nada de tiempo, pero la otra casa tardó mucho más tiempo y requirió más esfuerzo y trabajo. ¿De qué estamos hablando? Pues si pudiéramos ver estas dos casas desde este punto de vista, entenderíamos lo que está pasando. En la casa a la izquierda se ha tenido que hacer más trabajo. El texto nos dice, en el versículo 48, que un hombre, al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Aquí tenemos la imagen de la persona que tuvo que empezar a trabajar, a cavar, para llegar no lo que es sencillamente a la tierra, sino llegar abajo, a lo que es la roca. Y aquí lo he dibujado con unos pilares que van hacia abajo, que aseguran que esta casa realmente está firmada sobre esa roca. Mientras la otra persona sencillamente nos dice que levantó la casa. Nos dice el versículo 49. Dice, él edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. O sea, obviamente buscaría un sitio plano, buscaría un sitio donde se podría construir bien. Pero es que no hay el mismo trabajo para cimentar esta casa. Por lo tanto, el resultado son dos casas parecidas y sin embargo, viendo lo que podemos ver ahora, son bastante distintas. Imagino que para los que estaban observando estas casas, seguramente les parecía que la casa a la derecha pues igual se levantaba más rápido y a lo mejor incluso la casa se veía mejor. Igual se tomó más tiempo para preparar la casa por fuera, para trabajar un bonito jardín, para poner otros artículos de decoración alrededor de la casa. Igual esa casa parecía mejor casa. Y sin embargo, conforme lo cuenta Jesús, esta casa no es mejor porque esta casa no está preparada para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues lo que viene lo sabemos nosotros, lo veremos a continuación. Pero realmente lo que está haciendo Jesús no es contar una historia de dos casas. Desde luego no está dando consejos de cómo construir una casa. Más bien lo que está haciendo es claramente está hablando de dos tipos de vida representadas en esta casa. Primeramente, la primera casa representa la vida de un sabio. Ese es el lenguaje de Mateo. El hombre sabio edificó su casa. ¿Cómo edificó su casa? Pues nos dice que viene a Cristo.
Eso es el punto importante para comenzar. Dice, versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Viene a Cristo. Esto es sabio, venir a Cristo. Pero no solamente viene a Cristo, sino que también oye sus palabras. Y eso también es sabio. Oír los consejos sabios. Es de sabios escuchar consejo. Pero no solamente viene y oye, sino que también nos dice que obedece, pone en práctica lo que Cristo dice. Esto es lo que está representado en esta casa con cimientos. Una persona que ha venido a Cristo, ha escuchado sus palabras y las pone en práctica. Este es el fundamento de esta casa. Y sin embargo, al otro lado lo que tenemos lo que Mateo llama al insensato. El que Lucas aquí nos dice que viene a Cristo diciendo, Señor, Señor. Y sin embargo, no hace lo que Cristo ha dicho. Le llama Señor, pero realmente no es verdad. No hay indicio en la vida de que realmente sea Señor. Así que viene a Cristo, incluso oye sus palabras, dice el versículo 49, mas el que oyó, pero no hizo. Y aquí tenemos el gran contraste, no obedece las palabras. ¿Y qué pasa cuando no obedece las palabras? Oye, igual levanta una casa igualmente bonita, igual incluso más bonita. Igual desde afuera parece que tiene de todo. Y no obstante, estas dos vidas representadas en estas casas, lo que tenemos a continuación es un mismo suceso, pero con dos resultados distintos. Nos dice el texto que estas dos casas bonitas sufren exactamente la misma situación. Primeramente nos habla de la inundación y la lluvia. Empieza a llover mucho. Luego después Mateo añade que no solamente viene la lluvia, sino que empieza con el viento. Y luego Lucas y Mateo, los dos, empiezan a hablar del río. O sea, el río crece y conforme crece el río, pues empieza a dar con ímpetu contra aquellas casas. Dice Mateo literalmente que golpea la casa. Y por lo tanto, lo que tenemos en esta historia es una transformación del terreno. Lo he intentado dibujar así. Cuando el río vino, el río movió la tierra. Y claro, empezamos a ver la diferencia de estas dos casas. La primera casa, pues estaba fundada sobre la roca, puesto que sus cimientos bajaban hasta la roca. Aunque se moviera la tierra alrededor, esa casa se mantiene firme. Y sin embargo, la segunda casa, al no tener cimientos que llegan hasta la roca, pues es fácilmente movida por esos movimientos de tierra gracias al agua. Y por lo tanto nos dice que el resultado es que cayó y nos dice que fue grande su ruina. Quiero enfatizar que un mismo suceso ocurre tanto en el caso de la casa del sabio como en la casa del insensato. Un mismo suceso. Nuestra gran tentación siempre es imaginar que si nosotros fundamos nuestra vida sobre Cristo, que de alguna forma vamos a evitar todos los problemas, todas las dificultades en la vida. Estaría bien si pudiéramos gozarnos con este pensamiento. Y bueno, desde luego tenemos el pensamiento de que un día estaremos en su presencia y efectivamente no habrá más dolor ni dificultad porque estaremos para siempre en su presencia. Pero esa no es la promesa que tenemos para ahora. Para ahora tenemos más bien el reconocimiento de que vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Y por lo tanto, vamos a sufrir dificultades. Así que la gran mentira
que solemos creer es que la diferencia tiene que ver con las circunstancias en que nos encontramos. Nosotros miramos la vida de otras personas y decimos que tienen suerte porque no han sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Pero realmente la gran diferencia no es en las circunstancias, sino más bien en lo que hacemos en las situaciones difíciles de la vida. El mundo sabe eso. Se puede encontrar 1000 vídeos de motivación en YouTube, donde nos hablan de lo que haces en medio de la dificultad, cómo tienes que superarlo, levantarte, y no es sencillamente dejarte caer bajo el peso de las dificultades de la vida, sino superarlas. Pero Cristo aquí no está hablando sencillamente de ese pensamiento de la motivación, de levantarnos e intentar hacer. Más bien Cristo está hablando de algo mucho más profundo. Más bien lo que Cristo nos dice, que lo más importante es lo que nosotros tenemos como fundamento en nuestra vida. Porque podemos poner un fundamento que somos nosotros mismos y nuestra capacidad de esforzarnos, de superar las cosas. Y bueno, hay personas que son más fuertes que otras y personas que superarán algunas cosas que otras personas no superarán. Pero Cristo aquí está hablando de algo completamente distinto. Cristo habla de lo que nosotros hacemos con sus enseñanzas. Porque nos es fácil escuchar. Nos es fácil venir a Cristo y decir, sí, 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 Señor, Señor, Cristo es mi Señor. Pero si no estamos realmente poniendo en práctica lo que escuchamos, entonces no estamos realmente fundando nuestra vida sobre la roca. Y por lo tanto, estamos en grave peligro de sufrir esa ruina grande que nos comenta Cristo aquí. Pero quiero comentar, sobre todo en el versículo 48, una pequeña frase. Nos dice que el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Esta es la frase que quiero tomar como lema de este año. Aquí tengo una imagen de una casa que sí que fue movida. Su fundamento no la mantuvo en su sitio y por lo tanto sufrió ruina. Pero ese pensamiento de que no la pudo mover es un gran pensamiento para nosotros en este año. Si pudiéramos saber todo lo que iba a pasar en el 2020, igual nos hubiéramos asustado. Y quién sabe lo que puede pasar en el 2021. No tenemos nada garantizado. Pero sí que podemos saber esto. Vendrán momentos de dificultad. De esto estoy seguro. Pero en medio de estos momentos de dificultad, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Pues si nuestras vidas están fundadas sobre el fundamento de lo que nos ha enseñado Cristo, vamos a poder mantenernos inamovibles en este año 2021. Pero cuidado, si venimos a Cristo solamente para escucharle, pero no poner en práctica lo que nos ha enseñado, en vez de ser inamovibles, vamos al final a sufrir ruina. Así que quiero animaros en este año a tomar ese reto y decir, quiero escuchar las palabras de Cristo, escucharlas diariamente, estar en la palabra todos los días. Pero no solamente eso, sino poner en práctica lo que Cristo ha dicho, vivir sus enseñanzas, vivir de verdad conforme a la palabra de Dios y dejar que Dios haga que mi vida sea inamovible en este año 2021. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, esa imagen tan sencilla pero tan profunda de la vida sabia y de la vida insensata. Y no queremos ser insensatos. Más bien, ayúdanos a seguir cavando, ahondando,
para poner estos cimientos, para que seamos firmes en ti. Pedimos esto para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.